Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más y a este que es tu canal de referencia de las ciencias sociales. El día ha llegado. Hoy vamos a hablar de ideología según Louis Althusser. Obviamente, si tienes que rendir Althusser, aparatos ideológicos, Estado y demás para tu clase de sociología, bueno, quédate porque este es tu video. Bueno, habíamos visto el concepto de ideología en otros autores marxistas clásicos como Marx, Gramsci y demás. Ahora, vamos a hacer una salvedad, pues la interpretación althuseriana es un tanto diferente. Como recordarán en su seminario Leer el Capital, Althusser había hecho una interpretación de Marx que es diferente a la interpretación del marxismo clásico. La interpretación de Althusser era una interpretación estructuralista, es decir, que trataba de analizar a Marx en los términos del estructuralismo francés, ya sea de la mano de Lacan y demás. Por tanto, trataba de considerar el fenómeno del marxismo desde el punto de vista de la ciencia o la ciencia social específicamente. Bueno, por tanto, Althusser dice que hay dos Marx, ya recordarán la división más clásica, un Marx joven hasta 1845 y luego de 1845 un Marx adulto, un Marx más maduro, el Marx más científico, el Marx del Capital. Por tanto, el texto que queda exactamente en el medio, el texto bisagra, es la ideología alemana, donde Marx analiza el concepto de ideología como falsa conciencia. Entonces dirá Althusser, ¿cómo plantea la ideología en este texto un poco de transición, un poco de juventud también? Pues la considera falsa conciencia, una forma de interpretar subjetivamente la realidad, que es creada por los ideólogos que están en el poder, los ideólogos dominantes, y luego aceptada como falsa conciencia por los oprimidos, es decir, tomar los intereses particulares de la clase dominante como si fueran los intereses generales de la sociedad. A este componente subjetivo de la ideología, según Althusser, de considerarla una forma errónea de interpretar y ver y percibir la realidad, es a lo que él opone una concepción estructuralista de ideología. ¿Cómo consideraría estructuralistamente la ideología? Pues la considerará como parte del sistema social. El sistema social estaría compuesto por su aspecto económico, por su aspecto político y por un aspecto ideológico. Y por tanto, la ideología se consideraría un aspecto material y fáctico de la cohesión social. Bueno, para los que tengan presente siempre a Durkheim, la ideología vendría a ser un hecho social. Serían las instituciones, las prácticas, los discursos, todas las cosas que las personas hacen para pertenecer a la sociedad y a un grupo mayor que ellos. Por tanto, la ideología es considerada en su aspecto más material, más estructural. ¿Y cómo consideraría la ideología? Bueno, recordarán que para Althusser hay aparatos represivos del Estado y aparatos ideológicos. El Estado como fuerza política que viene a encarnar las determinaciones de lo económico. Entonces, en su aspecto de aparato represivo, bueno, ya saben, el Estado, la ley, el aparato represivo que hace cumplir y valer la ley, bueno, legislación, jurisprudencia, cárceles, policía, ya se imaginarán todo lo que forma parte del aparato represivo para la reproducción del sistema económico, defensa de la propiedad privada, etc. Ahora, sumado a eso, está el aparato ideológico. El aparato ideológico es donde se concentra la ideología y la práctica ideológica. Y se conforma por la familia, la escuela, por medios de comunicación, por clubes de fútbol, clubes deportivos, etc. Es decir,
en su mayoría, si los aparatos represivos son absolutamente estatales, hay aparatos ideológicos que son estatales, como la escuela pública, y hay aparatos ideológicos privados, como escuelas privadas, medios de comunicación privados, etc. ¿Y cómo se reproduce ahí la ideología? Pues mediante las prácticas, los rituales, todo lo que tiene que ver con la materialidad del obedecer, portarse bien, las llamadas al orden, que te va a dar tu rol social o en la sumisión si sos de la clase subalterna, o en el dominio y en el poder si sos de la clase alta, porque siempre se saltea cómo se educa a la clase alta, precisamente en pensar, razonar, resolver problemas, trabajos grupales, etc. Bueno, desde este punto de vista, la ideología se reproduciría mediante una especie de suerte de llamado, como sería desde el punto de vista religioso o eclesiástico, o desde el punto de vista lacaniano, se podría decir también perfectamente que la ideología se reproduce como una identificación, es decir, como una identificación imaginaria. Bueno, obviamente, ya saben, estadio del espejo, Lacan, identificación. Si están en este canal de Ciencias Sociales, tienen unas ideas, o si no, bueno, se lo dejaré en pantallitas finales. Todo esto es obviamente retomado por pensadores lacanianos de izquierdas, como Luró y demás. Bueno, de esta forma se reproduciría la ideología, dando a cada cual el lugar que le corresponde, ya sea en la clase dominante o en la clase dominada. Si bien él considera la ideología como una práctica de cohesión social, es decir, en su sentido general vendría a ser algo similar al hecho social, valga la diferencia y la distancia, obviamente, en su práctica particular, es decir, en este momento y contexto histórico donde rige el capitalismo industrial, sirve a la reproducción de roles sociales en clases dominantes y dominadas, así como se prepara en general para vivir en sociedad, en particular para el rol y la función social al cual estás destinado. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a culminar nuestra serie de la ideología, comenzada hace un mes, en la cual habíamos visto la ideología según Marx, Althusser y demás autores clásicos, y hemos dejado a uno de los mejores autores para el final, me refiero a Antonio Gramsci. Todos ustedes sabrán que Gramsci es uno de los grandes articuladores del concepto de ideología en el siglo XX y que obviamente su aporte respecto de ideología, hegemonía, Estado, el rol de los intelectuales, no puede ser pasado por alto cuando se habla de ciencias sociales. Vamos a ver el concepto de ideología que tenía Gramsci. Gramsci dice algo así como que el Estado es ideología recubierto de coerción, o lo que es lo mismo, fe y razón, o lo que es lo mismo, razón y fuerza, o pan y represión, etc. Hay diferentes formas históricas de ver cómo a una idea se le recubría de la fuerza necesaria para sostenerla. Pero bueno, esta es la idea que tiene Gramsci respecto del Estado. El Estado es, por una parte, una construcción ideológica que es sostenida, recubierta y protegida por un aparato represivo, es decir, por un aparato más duro. Esta es la idea que tenía también de sociedad política y sociedad civil. La sociedad política, podríamos decir, es donde se definen las leyes, el Estado, el apartado duro. Ahí tenemos a la presidencia, los legisladores, diputados, senados, todo lo que es también los jueces y demás. Y por otro lado está la sociedad civil. En la sociedad civil tenemos a los intelectuales que van a acumular hegemonía para sostener el sistema. La idea fundamental de Gramsci es que ningún sistema se ha sostenido a lo largo de la historia, ningún sistema político se ha sostenido únicamente por el medio de la fuerza. Todo sistema ha sido una conjunción de fuerza e ideas. Es decir, por una parte, la represión, es decir,
los mecanismos para hacer cumplir la ley, ya sea esto la policía, las cárceles, los jueces, el sistema legal, y por otro lado, algo que justifique el sistema, que lo legitime, que aporte esa construcción hegemónica. La sociedad civil se va a encargar de la manipulación, de la acumulación de hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Fundamentalmente, hegemonía quiere decir quien tiene el poder, quien tiene el dominio, quien tiene básicamente quien puede imperar por sobre los demás. ¿Quién logra la hegemonía? Según Gramsci, quien logra la hegemonía es quien tiene el sentido común, el que puede definir determinados conceptos o representaciones sociales de tal modo que todos los acepten como válidos en el común de la población en lo general. ¿Y cómo se logra esta hegemonía? Mediante la acumulación de consenso, es decir, que las personas estén de acuerdo con tu mirada, con tu ideología, con tu posición política. Y vamos por partes. ¿Cómo se logra este consenso? Es decir, ¿cómo logras que las personas adhieran a tu visión ideológica del mundo? Pues fundamentalmente mediante el trabajo de los intelectuales. Los intelectuales serán para Gramsci aquellos que logren la hegemonía, aquellos que sumen acumulación de consenso a determinado proyecto político, a determinada ideología, a determinado sistema. Fundamentalmente, intelectual, dice Gramsci, es todo aquel que puede vivir de su intelecto, de su trabajo intelectual. Todos somos intelectuales, no profesionales, por así decirse. Todos usamos el intelecto a diario, pero hay algunos a los cuales se le paga precisamente por su producción intelectual, ya sean estos escritores, periodistas, profesores, disertadores, cualquier persona que trabaja de su producción intelectual. Por ejemplo, Avant la Lettre, yo sería un intelectual porque técnicamente vivo de la divulgación de las ciencias sociales. Es decir, cualquiera sea, por más pequeña remuneración que tenga, que vive de lo intelectual, es un intelectual. Obviamente hay intelectuales más influyentes, ya sean estos escritores y demás o periodistas, y hay intelectuales menos influyentes, como por ejemplo cualquier maestro de escuela es un intelectual, vive del intelecto. ¿Cuál es el rol y la función social de los intelectuales para Gramsci? Para Gramsci, la función social del intelectual es la acumulación de consenso. Es decir, es sumar adeptos a tu posición ideológica. Es decir, a lo que vos defendés, a tu trinchera, a decir, bueno, yo estoy de este lado, estoy de esta parte. Seas consciente o no de ello, siempre estás trabajando de intelectual, adheriendo a determinada postura ideológica y sumando adeptos a tu postura, sea esta explícita o implícita. Por tanto, la acumulación de consenso se va a dar mediante el rol social que tienen los intelectuales en la sociedad. Hay intelectuales más tradicionales o conservadores, es decir, que estarán tendientes a defender los intereses ideológicos de un sistema político ya instaurado, es decir, aquellos que están en el poder, en el gobierno, lo que es, entre comillas, oficialismo, y hay intelectuales subversivos o revolucionarios, orgánicos en los términos de Gramsci, que lo que están es acumulando consenso para poder derrotar lo hegemónico e instaurar una nueva hegemonía. Es decir, instaurar un nuevo sentido común, una nueva forma de ver e interpretar las cosas, la realidad ideológica o una ideología diferente, unos nuevos tipos de valores y de entender la forma de la sociedad. Esta disputa por la hegemonía es lo que se encuentra en todos los campos y en todos los ámbitos, ya sea estos artísticos, académicos, cualquiera fuera, político, religioso. Y lo que nos aporta Gramsci también es esta idea de que la hegemonía está en disputa. Había una idea muy clásica en Marx de que la hegemonía la tenía por ser dueños del capital, la clase alta, y que no podía ser disputada
no en el sentido clásico, por la clase proletaria. En Gramsci sí está mucho más presente que quien logra la hegemonía puede lograr un cambio, es decir, no de lo material a lo social, sino de lo social a lo material. Logrando poner a la gente de acuerdo con tu postura ideológica, podés lograr un cambio significativo. Y también hay una idea en Gramsci de que la ideología se disputa, que no solamente tienen el hegemón la clase alta o los burgueses o el capital en general, sino que al interior del capital también hay disputas. No es marmolio, sino que es un crisol en el cual diferentes sectores, diferentes posturas y diferentes intereses se están disputando la hegemonía. Y los sectores subalternos pueden aprovechar esas coyunturas, esas diferencias que tienen estructuralmente las clases altas, para poder disputar la hegemonía ahí también. Y bueno, una idea general de que el lugar donde estás ocupando para defender tu trinchera ideológica puede servir como escaparate para tu próxima conquista. Es decir, esto que decía de la guerra de trincheras. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar del concepto de ideología en Friedrich Nietzsche. Como todos ustedes sabrán, Nietzsche es uno de los primeros grandes críticos del concepto de verdad, objetividad, razón y precisamente cualquier tipo de conocimiento universalmente avalado o aceptado por todos, ya sean estos los saberes o verdades reveladas de las religiones como el cristianismo, o los saberes y verdades universalmente aceptadas por la ciencia y los científicos. Y vamos a ver qué de estas dos cosas tienen en común y cómo se acercaría al concepto de ideología. Para Nietzsche, las personas somos precisamente animales como el resto, es decir, aunque hemos perdido nuestro instinto y nuestro contacto con la naturaleza, es completamente innegable que aún nos regimos por fuertes pasiones y que éstas son fuertemente instintivas. Por más que querramos rechazar esta influencia, este influjo y reemplazarlo con la postergación del placer, con la objetividad, el conocimiento, la conciencia, la ciencia y todo aquello que hemos creado como sociedad y como cultura. Ahí, en el contacto con las pasiones y la naturaleza y poder expresar nuestro poderío y enfrentarnos contra una naturaleza que nos es muchas veces hostil, cruel e injusta, y en esa lucha por la supervivencia, es que se encuentra lo más auténtico del ser humano. Sin embargo, en cierto momento de la historia se inventó, se creó la conciencia, la palabra, el conocimiento y la razón. ¿Y de qué forma? En una primera instancia se usó como herramienta para controlar y dominar la naturaleza, es decir, como una herramienta para la supervivencia. Pero una vez logrado precisamente la supervivencia en los oficios más básicos y demás, esta quedó relegada a un segundo plano, al cual ya veremos. Pero bueno, si hacemos un rastreo de la voluntad de verdad, diríamos en términos Foucaultianos, esta está intrínsecamente relacionada, pensará Nietzsche, con la voluntad de poder. En primera instancia de poderío, de imponerse a una naturaleza que nos era hostil y poder sobrevivir a pesar de las consecuencias que son arbitrarias y adversas, y en una segunda instancia de lucha o enfrentamiento de cosmovisiones, interpretaciones y visiones del mundo. Esto se dará en la antigüedad clásica griega, pensará Nietzsche, con la moral de los señores. En primera instancia, las primeras formas de organización que conoce el ser humano es precisamente la autoridad a un poder, a una casta guerrera o a un líder tribal guerrero. Es decir, una persona o grupo aristocrático, ya sea esta una familia o un conjunto o una clase social, que en virtud de mano militar y de su poder militar, se ha logrado imponer a otros grupos humanos y dentro de su propio grupo. Así, la moral de los señores dice lo que es bueno
es lo que es bueno para mí y lo que es malo es lo que es malo para mí. Ellos son los que tienen la libertad de imponerse a los demás, imponer su postura y precisamente hacer pasar sus valores como los auténticos valores. Por tanto, las características de esta casta guerrera son la lealtad, el honor, la sinceridad, ya que no tienen que fingir nada ante nadie, simplemente pueden imponerse a los demás. Esto es lo que caracteriza ese tipo de moral. Aquellos que se dijeron a sí mismos, nosotros somos los veraces y la verdad es lo que nosotros digamos. Ahora bien, frente a esta casta, teníamos lo contrario, una moral de esclavos o una moral de grupo, una moral de rebaño, la que no aceptaba que lo que era bueno para la casta guerrera, para el individuo fuerte y poderoso, sino que esto lo veía como algo negativo, producto precisamente de los años de sojuzgamiento, opresión y dominación. Esta era una moral de la envidia, una moral del revanchismo, una moral de lo bajo, de la miseria, una moral del resentimiento y la desesperación. Esta moral, en cierto punto de la historia, mediando el cristianismo, se ha ido imponiendo por sobre la moral del amo, es decir, por sobre la moral del señor guerrero. Y por tanto ha impuesto e invertido los roles. La verdad no era ahora aquello que era impuesto por la voluntad de poder, sino que la verdad era algo que era verdadero, valga la redundancia, que existía por fuera del sujeto, que era objetiva, que era una verdad universal, revelada, que podía llegar a conocerse y descubrirse. Vamos, que no era una invención, como lo era la moral del amo, que inventaba e imponía sus valores, sino que era una moral que decía que el bien, la verdad y la justicia estaba ahí afuera para quien quisiera descubrirla o se le fuera revelada, mediante, por ejemplo, el libro sagrado, etc. Por tanto, tendríamos una nueva moral, la moral de los esclavos, que estaba basada en todos los valores antagónicos de la moral del amo. Si la moral del amo se basaba en el honor, en la fuerza, en la lealtad y la sinceridad, la moral del esclavo se basa en lo contrario, en la debilidad como virtud, en la compasión, en la bondad, en la generosidad, en dar sin esperar nada a cambio, en poner la otra mejilla. Bueno, ya conocen todos los valores que vienen a representar la cristiandad. Por tanto, esta moral de esclavos, que era una moral del sojuzgamiento, del resentimiento, se ha ido imponiendo paradójicamente a la moral del amo. Muchas veces por la mera cantidad numérica, son siempre más los esclavos que los amos. Y esta mera cantidad es lo que Nietzsche rechaza como una degeneración de la naturaleza humana. En lugar de defender la individualidad frente al grupo, en lugar de defender lo que me es propio, lo que me es mío, lo que me es bueno para mí, por sobre lo que quieran los demás, la moral del esclavo impone lo que es bueno para el grupo por sobre lo que es bueno para el individuo. Y ahí se ha ido perdiendo esta extraordinaria individualidad guerrera, aquellos de los grandes héroes y los mitos, y se ha ido imponiendo una moral que muchos llamarían la moral burguesa, la moral de la comodidad, la moral de estar siempre tranquilos y pasivos y disfrutar de música, obras de teatro, cine y todo tipo de entretenimiento que te mantenga sentado en tu sillón en lugar de fuerte, ágil, móvil, guerrero, imponiéndote a las adversidades del destino, la vida y el azar. Por tanto, lo que tenemos es este aburguesamiento de la moral, y esta moral aburguesada es lo que podríamos denominar ideología en Friedrich Nietzsche. Hay un solo texto que menciona la palabra ideología y la menciona precisamente como esto, como una desnaturalización ideológica de lo que en sí era la verdad. La verdad para la casta guerrera no era nada que pueda estar fuera del sujeto, no era nada que era objetivo y universal, sino era algo que era inventado, una invención útil,
¿Para qué? Para vivir en sociedad, para que los débiles no se rebelen a los fuertes, para hacer acatar y obedecer la autoridad y la ley. Y esta invención útil es lo que permite a los seres humanos vivir, porque la vida muchas veces es dura, injusta y cruel, y la verdad es lo que viene a alivianar precisamente esto que nos parece tan irracional. Vamos, que vendría a ser una especie de opio del pueblo, como diría Marx. Ahora bien, se da una paradoja aquí, que al parecer la moral del fuerte ha perdido y la moral del débil y del esclavo ha vencido, ha triunfado. Entonces pasaría a ser una especie de moral del fuerte, por así decirse, o como mínimo de vencedores vencidos. Entonces, se da esta paradoja de que ahora la moral del esclavo es la que se impone. Y entonces vendría a ser como útil o utilitario a los intereses de los poderosos. Obviamente en la Edad Media lo tenemos claro. El rey, los señores feudales y el clero se servían de la moral del esclavo inventada en el cristianismo para mantener sojuzgado al campesinado. Por tanto, ya no era una moral de los esclavos, sino una moral de esclavos útil a los fuertes y a los poderosos. Y es esta paradoja la que tenemos que vencer. Dejar de lado esta moral que nos mantiene en el sojuzgamiento y la esclavitud y crear, imponer nuevos valores. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra habitual sección en la cual definimos la ideología según varios autores. Lo hemos hecho desde Marx, Althusser y todos los clásicos y vamos a ir avanzando un poco más. La última vez habíamos visto a Laclau y en esta ocasión vamos a ver el pensamiento de Slavoj Žižek o Zizek, como quieras pronunciarlo. Zizek es un autor marxista y lacaniano que retoma algunos de los postulados de Laclau respecto de la ideología, pero obviamente con sus propias variantes. En lo que sí coinciden ambos es que son antiesencialistas. No creen en un determinismo simplista y economicista según la cual la clase social, determinada por lo económico, va a determinar explícitamente la ideología a la cual vos adhieras. Por el contrario, ellos creen que la ideología se debate o transcurre en el ámbito de lo discursivo, es decir, en el ámbito de los discursos. Y por tanto, para Zizek, lo ideológico será un conjunto de significantes flotantes que están determinados por la articulación con el resto de significantes. Vamos, que esto lacanianamente puede resultar muy complejo, pero siempre voy a hacer un poco de bajada o divulgación después de cada afirmación. Lo que está diciendo es que no existe algo así como el liberalismo, el socialismo, la democracia o el utilitarismo per se, sino que estos significantes se van a ir articulando en diferentes movimientos como la socialdemocracia, el populismo o el liberalismo económico, jurídico y demás. Ahora bien, estos significantes ocultan, según Zizek, algo que es intrínsecamente conflictivo. La sociedad, para el autor, está compuesta de clases antagónicas completamente irreconciliable e insalvable. Esto es como si fuera un real, como el inconsciente. Vamos, que es irrepresentable en el orden simbólico tal grado de escisión. Por tanto, la articulación ideológica o el mandato ideológico lo que vienen es a tratar de articular este resto, este remanente, este irrepresentable en el sujeto. Pero el sujeto nunca lo va a terminar de articular o integrar, ya que, como hemos dicho, este antagonismo social es completamente irreconciliable, es irracional y queda por fuera del ámbito de lo que puede ser dicho con palabras. Esto no quiere decir que no contribuya a la sumisión o a la sujeción del sujeto. Por el contrario, es la característica fundamental en la cual se basa toda sujeción. Por lo tanto, como hemos dicho, la ideología viene a tapar esta realidad que es demasiado tremenda y real.
Por tanto, lo ideológico viene a taparlo con un imaginario, con una fantasía, esta falta. Por tanto, nos representa la ideología una sociedad no escindida por estos antagonismos, sino una sociedad armónica, coherente, unida, que puede trabajar en su conjunto, a la cual podemos pertenecer, colaborar y vivir en armonía. Obviamente, esta función de la ideología viene a tapar lo traumático que puede ser lo real, es decir, la decisión completamente antagónica de la sociedad. Pero, aunque lo intenta, es decir, aunque intenta taparlo con esta fantasía de unidad y coherencia, nunca lo logra. ¿Por qué? Porque la fantasía ideológica lo que hace es fijar determinados significantes para que dejen de fluir y de esta forma los articula, los estructura. Pero no hay significante tal, no hay un significante total que pueda articular todas las luchas, todas las disyuntivas, todos los conflictos sociales, todos los antagonismos. Vamos, que vos podés cargar con la significación que quieras el significante igualdad, libertad, sociedad, democracia, socialismo, liberalismo, pero nunca ninguno de ellos va a incluir a todos los sujetos habidos y por haber y todos los conflictos sociales. Vamos, a los que ya me han escuchado más de una vez hablar de esto, es el clásico dilema griego: cómo surge lo uno de lo múltiple y lo múltiple de lo uno. Por tanto, ya que no pueden lograr salvar esta dicotomía o este antagonismo, lo que sí pueden es disimularla. Y esta es la función de la ideología. La ideología, ocultando el trauma de lo escindido y de los antagonismos, lo que hace es precisamente que podamos gozar de la unión con la sociedad, de esta imago, de esta ilusión en la cual podemos vivir en una sociedad coherente y ser sujetos coherentes, en una sociedad armónica, en un tejido social unido que funciona en armonía, es decir, que podamos colaborar y coexistir unos con otros. Y por lo tanto, en este disfrute del goce, tapa lo traumático y por tanto nos permite vivir en conjunto. Ahora bien, no sin un chivo expiatorio, que es lo que encontramos en todo tipo de ideologías. Si no podemos soportar o tolerar el real traumático de que la sociedad es estrictamente antagónica, debemos de encontrar un culpable para los conflictos, a alguien a cual podamos decir: este es el culpable de lo cual nos enfrentamos, estamos en conflictos o tenemos problemas disolutorios, es decir, lo que está erosionando la cohesión social está la agente social. Y ahí aparece el inmigrante, el hombre o la mujer de color, el hombre o la mujer de tal o cual comunidad, de tal o cual credo. El chivo expiatorio que permite la unidad social, ya que tapona el conflicto en sí. Así, obviamente, logramos gozar de la sociedad y, por así decirse, escindirnos nosotros mismos de la propia conflictividad social. Pero que vamos, la moraleja de todo el libro, que hasta ahora no lo he mencionado, perdón, Zizek, el sublime objeto de la ideología, es el siguiente: la ideología no es una suerte de falsa conciencia, no es un velo que podamos correr o una niebla que podamos disipar. La realidad social misma es ideológica. La realidad es ideológica. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. Seguimos con nuestra habitual sección en la cual abordamos el tema de la ideología. Ya lo hemos hecho según los grandes clásicos como Karl Marx o Althusser. Y vamos a abordar en esta ocasión uno de los autores más actuales que hemos tratado en este canal, así que bueno, si quieres aprender un poco más de teoría social moderna, quédate. Hoy vamos a hablar de Ernesto Laclau. Laclau fundamentalmente es un autor marxista lacaniano, por lo menos en su principio lo era.
y vamos a ver que su concepción de ideología es algo bastante diferente o disímil a la de Karl Marx. Ya hemos visto que en Karl Marx la ideología podría asemejarse a una suerte de falsa conciencia, a un engaño, a una ilusión, por la cual los intereses de la clase alta o de la clase dominante pasan por los intereses de la sociedad en general, es decir, del conjunto social, y hace que, por ejemplo, trabajadores, proletarios o la clase baja defiendan intereses que no les son propios, es decir, que son intereses de la clase alta o de la burguesía. Ahora, obviamente esto tiene que ser matizado, pensará Laclau, que es un pensador hasta cierto punto gramsciano. ¿Cuál es el aporte que podríamos encontrar en Antonio Gramsci respecto de este concepto de ideología? Pues fundamentalmente Gramsci considerará que la ideología se disputa el sentido común de la sociedad, es decir, aquello que es aceptado o validado socialmente, que es aceptado por todos, y se disputa en organismos como, por ejemplo, la escuela, el parlamento, los medios de comunicación, es decir, donde intervienen los intelectuales para acumular consenso respecto de una u otra postura. Por tanto, la ideología no vendría a ser esta suerte de falsa conciencia que se pone como un velo ante la realidad material, sino que sería precisamente esta construcción del sentido común que se realiza en las esferas de lo intelectual. Todas las personas somos intelectuales, dirá Gramsci, solo que algunos trabajan de ello, es decir, hay personas que viven o se esfuerzan para que precisamente tal o cual modelo, tal o cual organismo triunfe o tal o cual visión triunfe por sobre la otra, es decir, logre el hegemón. Este aporte de Gramsci nos hará entender que la hegemonía no es algo que se tiene o que es dado o que ya viene de arriba hacia abajo, sino es algo que está en disputa, es decir, algo que está en lucha, por lo cual estamos combatiendo. Y por lo tanto es algo que se puede ganar, se puede perder, se puede imponer incluso los intereses de las clases trabajadoras o anteponerlas, los intereses de los proletarios por encima de los intereses de la burguesía o de otros sectores incluso más rancios de la sociedad. Por tanto, ¿qué encontraríamos? Que la ideología es algo que se impone, es un sentido común, y se impone mediante la acumulación de consenso. Y esta acumulación de consenso, esta construcción social, está constantemente en disputa. No es que ya ha sido dada, que se impone siempre de arriba hacia abajo y que en todo momento va a ser igual. Este aporte gramsciano es lo que retomará Laclau, Hall y otros autores que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el aporte de Laclau? Fundamentalmente, o Laclau, como a ustedes le convenga. Fundamentalmente el aporte de Laclau es que en esta acumulación de consenso que se está dando constantemente, quien logra imponer su visión ideológica no es per se una visión de clase, sino lo que hace es articular ideales o valores o ideologías, es decir, metas, futuros o imaginarios, con los cuales todos se puedan representar e identificar. La visión ideológica que triunfa o impera en una sociedad es la que mejor ha propuesto o ha encarnado los sueños del pueblo. El pueblo, la democracia y los valores populares se han encarnado en esa ideología que ha triunfado por sobre otras. Y por tanto, no podríamos decir 100% que a la doctrina comunista se le corresponde biunívocamente una ideología progresista o que a la postura capitalista se le corresponde biunívocamente una ideología liberal. Porque no es el caso, no lo encontramos así en la sociedad. Para que lo piensen, serían como los tipos puros de Weber. Nunca lo encontrarán tal cual, es meramente una herramienta conceptual. Así podemos encontrar movimientos de izquierda que no son progresistas, sino que son más bien conservadores.
Hay movimientos de izquierda que no son en pro del proletariado universal y mundial, sino que están a favor de lo nacional, vamos, que es el movimiento de izquierda típico anti-imperialista estadounidense o anti-imperialismo británico o anti o en contra de cualquier imperialismo. No siempre va a ser la segunda posición pro Unión Soviética, sino que va a ser la tercera posición, que es algo muy característico de países tercermundistas. Y lo mismo encontramos del otro lado. No siempre los movimientos de derecha o capitalistas van a ser liberales. A veces también van a ser conservadores, muchas veces también pueden ser nacionalistas, jugándose otros aspectos como el racismo y la xenofobia, por razones exactamente contrarias por las cuales son nacionalistas los movimientos de izquierda. Por tanto, ahí vemos cómo la ideología es una articulación de diferentes construcciones conceptuales que vienen a encarnar mejor el ideal popular. Vamos, que una ideología triunfante, ya sea en la década del 70 el neoliberalismo, en la década del 90 el neoliberalismo en Latinoamérica, lo va a hacer no por representar biunívocamente los valores de la izquierda o la derecha, sino que va a encarnar valores e ideales populares con los que el pueblo se sienta identificado. Recordaremos que Laclau también es lacaniano y por lo tanto considerará que todo movimiento político se debe al imaginario, es decir, a la capacidad de representarte o identificarte con los valores de determinado político o partido político, una correspondencia de una identificación histérica o un rasgo. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por el cual vamos matizando este concepto de ideología a lo largo de la historia, que no siempre ha sido la imposición de una clase por sobre toda la sociedad en general, sino que es algo mucho más matizado, tiene que ver con las identificaciones, con las representaciones sociales, con los ideales y valores que el pueblo demanda y encarna, y esta demanda también se juega en todo lo que tiene que ver con lo político. Bueno, obviamente además está decir que era una mera introducción al pensamiento de Laclau, casi rozando la vulgarización, y espero que simplemente te haya despertado el interés para que vos puedas leerlo por ti mismo. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia, tu canal de referencia de las ciencias sociales. Hoy vamos a hablar de un tema relativamente polémico y es el concepto de ideología que tenía Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología. Este video se inscribe dentro de una lista de reproducción, una lista de videos que habíamos abordado el año pasado en el canal, obviamente con los conceptos de ideología tratados por diferentes autores de las ciencias sociales, empezando obviamente con Karl Marx, el cual a grosso modo la consideraba falsa conciencia, y continuando con otros autores como Althusser, Gramsci o incluso Foucault y Bourdieu. Ahora, tratada una vez la línea crítica, que todos adhieren al concepto de ideología más o menos planteado por Marx, vamos a ver una línea, por así decirse, funcionalista u organicista, positivista, que encarna Durkheim. Pero vamos a ver que tienen algunos puntos de contacto y algunas diferencias. Como referencia voy a estar dejando de bibliografía recomendada las reglas del método sociológico y obviamente las formas elementales de la vida religiosa. Y vamos a ver qué es lo que plantearía Durkheim en cada una de ellas y qué es lo que podría entender Durkheim por ideología. Aunque pareciera que ideología es algo que se dice más de los pensadores marxistas, obviamente los pensadores franceses no son ajenos al término. De hecho, la ideología es un término específicamente francés. Unos pensadores del siglo anterior se habían llamado a sí mismos los ideólogos. Pero bueno, ¿qué dice Durkheim en las reglas del método sociológico? Fundamentalmente él está tratando de fundamentar el surgimiento de una ciencia social que tenga bien determinado su objeto y su método de estudio para ser considerado junto con las otras ciencias. Y dentro de la ciencia social no entraría la ideología.
Vamos, que para Durkheim la ciencia de la sociología es la que estudia los hechos sociales y los estudia tal cual si estos fueran cosas. Ahora bien, antes de estudiar los hechos de su forma más fáctica y objetiva posible, dice que el científico social debe de quitarse de encima cualquier preconcepto o preconcepción o prejuicio que tenga respecto de la realidad. Y en esto podríamos compararlo con los ídolos que decía Bacon, del idolatribu, etc. Aquellas imágenes que se ponen en lugar de la realidad. En esto sí se asemejaría al concepto de ideología que plantea Marx como falsa conciencia. Entonces, podríamos decir que para Durkheim, la ideología o falsa conciencia o conciencia falaz son los preconceptos, las preconcepciones y los prejuicios que tengamos respecto de la realidad social antes de investigarla fácticamente, tal cual si ésta fuera objetiva. Ahora bien, dice que obviamente esto es una tendencia natural en el ser humano y que por tanto todos debemos desembarazarnos de esta tendencia para poder hacer ciencia social. Ahora, ¿es fácil? La verdad es que no. Pone, por ejemplo, a Comte. Saben que Augusto Comte había fundado la sociología en el discurso de la ciencia positiva, es decir, de la ciencia de los hechos. Pero incluso Comte había pecado llenando de ideología su propia teoría. Saben que Comte creía en el progreso de la ciencia y de la humanidad hacia un futuro mejor dirigido por la ciencia y la técnica y la moral. Ahora bien, es demostrable que las sociedades hayan partido de un pasado peor y vayan irreductiblemente a ese futuro idílico y utópico del que hablaba Comte, a esa especie de tecnocracia. La verdad es que no, es más bien una expresión de deseo de Comte de que esto sea así. Ahí se está viendo cómo se ha filtrado en su análisis sociológico su ideología, su creencia en el progreso y en la ciencia y en el positivismo. Ahora, dejemos para el final el siguiente análisis, el cual Durkheim aborda en las formas elementales de la vida religiosa. Como sabrán, en este libro, Durkheim se pregunta por la función social de las religiones y va a plantear básicamente que la función social que cumple la religión es la de cohesión, aglutinamiento, la de unión de unos individuos que en principio son distintos, pero que forjados bajo los mismos valores, mediante la socialización, pueden compartir valores, creencias, ideales, una conciencia colectiva superior a ellos. Por tanto, sería la religión una forma de la expresión de la conciencia colectiva, al igual que el Estado y la ciencia, y por lo tanto cumplirían el mismo objetivo, unir, aglutinar a la sociedad. Ya que son de la misma naturaleza, podríamos decir, en nada sería diferente la ciencia de la religión. Ahora, cree Durkheim, esto ya desde su punto de vista ideológico, que la ciencia, al basarse en criterios de pensamiento crítico, más que en el dogma, es superior a la religión y eventualmente terminará por reemplazar las funciones que cumple la religión o que haya cumplido la religión aglutinando a la sociedad. Ahora bien, ¿qué pasó entonces con el concepto de ideología que había tratado en las reglas del método sociológico? Con aquellos preconceptos que nos impedían analizar de forma objetiva los fenómenos sociales. ¿Qué se puede decir entonces en las formas de la vida religiosa? ¿No será la religión una forma de prejuicio y preconcepto? Desde el punto de vista de Durkheim pareciera que no, que entra dentro de los fenómenos del hecho social. Pero entonces estamos bajo la paradoja de que entonces tendríamos que considerar a la ideología como un hecho social, como un fenómeno social, algo que sí consideraría Marx.
no como una tendencia natural a aceptar eh, generalizaciones apresuradas, preconceptos y prejuicios que nos permitan desenvolvernos en nuestro medio, en nuestro entorno, evolutivamente. Pero bueno, eso es una mera crítica que se las dejo para que ustedes puedan pensarlo por ustedes mismos. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia, tu canal de referencia de las ciencias sociales. En el video de hoy vamos a hablar el concepto de ideología según Sigmund Freud. Esto es parte de nuestra investigación respecto de la ideología y abordamos diferentes autores que han hablado de la misma. Ya hemos hablado de los más clásicos, Marx, Gramsci, Foucault, Bourdieu, lo cual, como autores críticos, la consideraban como una falsa conciencia, es decir, como una forma engañosa, en última instancia, de entender, comprender la realidad social. Ahora bien, vamos a ver el concepto de ideología en Sigmund Freud. Y como sabrán, el autor no es muy dado a hablar de cuestiones sociales, mucho menos de cuestiones políticas, sino que está mucho más centrado en la psicología y el psicoanálisis. Ahora, hemos de aclarar que vamos a ver qué es lo que Freud podría aportar al concepto mismo de ideología. No vamos a hablar aquí de la ideología del psicoanálisis. Ahora, si te interesa ese tema, que también es sumamente interesante, y psicoanalistas y pensadores políticos de izquierda y de derecha, te dejo en pantallita final un video que hemos hecho hace 2 o 3 años que hablaba al respecto, que te va a fascinar. Pero sin más, vamos a ver qué es lo que podría haber aportado Sigmund Freud a la concepción de ideología. Cabe destacar que, obviamente, Freud nunca habló de ideología propiamente dicho, pero sí habló de fenómenos psicológicos que podrían explicar cómo funciona la ideología, lo cual es, si se quiere, incluso más interesante aún. Y obviamente vamos a ver uno de los libros, los de Metapsicología, en lo cual él aborda los fenómenos psicológicos también en aspectos sociales, uno de los más interesantes que es El porvenir de una ilusión, donde él aborda el fenómeno social de la religión y de la creencia monoteísta. Así que quédate que este video, si te interesa la sociología, el psicoanálisis, la política, te va a resultar sumamente interesante. Vamos por partes. Veamos. Si tuviéramos que explicar psicológicamente la ideología, ¿cuál es el concepto que más nos serviría? Fundamentalmente podríamos tomar el concepto de identificación de Sigmund Freud. El concepto de identificación dice que básicamente el yo de la persona toma una parte de sí para convertirlo en aquella persona que admira y por tanto se toma a sí mismo como objeto de amor y admiración. Vamos, yo tengo un ídolo, un valor, un ideal al cual aspiro y por tanto para convertirme en ese ideal me considero a mí mismo como si fuera ese ídolo, ese líder, esa persona a la cual admiro y quisiera yo llegar a parecerme. Ahora bien, ese proceso de identificación se puede dar con cualquier persona, ya sea con tus padres, tus docentes, tus jefes, con un hermano mayor, pero también con un profesor de la facultad, y a lo que vamos, también con líderes e ideales políticos. Pero ¿qué pasa? ¿Tiene que ser exactamente la figura que te convenga? Pues la verdad es que no. Nadie dice que vas a admirar a una persona que te va a hacer bien en tu vida o que seguir sus ideales va a hacer que seas mejor persona o que literalmente se ajuste a tus propios intereses. Esto explicaría un poco el concepto de ideología entendido como falsa conciencia tal cual lo explicaba Marx. Y vamos a poner un ejemplo que está así tal cual en El porvenir de una ilusión. En El porvenir de una ilusión, Freud se plantea: supónganse las clases bajas del Imperio Romano, que están sometidas en todos los aspectos. Tienen que pagar tributo, son muchas veces obligadas a servicio militar, pero la gloria del imperio les satisface su identificación narcisista, dice Freud. Vamos, que la gloria de Roma
los logros del imperio, los triunfos, las conquistas, hacen que precisamente ese campesino pobre, que en lo absoluto se beneficia de el servicio militar obligatorio o las contribuciones muy gravosas, pero se siente completa y plenamente realizado desde el punto de vista de la sublimación. Y ahí tendríamos como la identificación narcisista podría satisfacer a una persona que no le conviene en lo absoluto seguir tal o cual ideal. Ahora bien, plantea en el porvenir de una ilusión la función social de la religión. Dice que la religión satisface los temores y deseos más antiguos del ser humano. Vamos, que frente a la desprotección de la naturaleza, frente a un mundo que es agresivo y hostil, en el cual hay que sobrevivir, hay que comer y hay que refugiarse de los fenómenos naturales que nos superan, hemos encontrado en los diversos ídolos, dioses y religiones esos poderes a los cuales hemos personificado, ya sea como dioses tiránicos o benevolentes, con los cuales negociar, hacer sacrificios, oraciones y prebendas para que nos protejan en última instancia, frente a nuestro estado de indefensión, así como el niño, encontrándose desvalido frente a un estado de indefensión absoluta frente al adulto, el cual requiere de unos cuidados absolutos y constantes, es lo mismo que se equipara como si fuera la relación hijo-padre, pero en este caso, humanidad-dioses. Bueno, todos ustedes sabrán la conclusión de ese libro. La religión como una neurosis colectiva del género humano. Habiendo sobrevivido los temores más arcaicos, pretéritos y primitivos, aún en los seres humanos adultos. Especula Freud que a medida que la ciencia y el conocimiento vayan descubriendo los secretos y misterios del universo, la naturaleza y el cosmos, y nos vayan protegiendo mediante la ciencia, la técnica y la cultura, obviamente ese miedo, poco a poco, irá disminuyendo. Y la ciencia, precisamente, hará de reemplazo a la función protectora que tenía la religión. Ahora, obviamente esto es especulación del autor, y en esto se ve que es estrictamente ilustrado, en el mejor sentido de ilustración, de iluminismo, de siglo de las luces. Recordarán para Kant la máxima de la ilustración. Atrévete a saber la luz y el conocimiento de la razón como aquello que permite al ser humano pasar de la minoría de edad, de ser niños básicamente, a ser adultos, a la mayoría de edad, a la autonomía, a la independencia. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del concepto de ideología, el aporte que se podría realizar desde el psicoanálisis. Obviamente, checa las pantallitas finales, habrá otros videos respecto a ideología, y el video que te hablé, que es bastante interesante también, es en el cual abordo las corrientes ideológicas tanto de izquierdas, de derechas, políticas, que se han desarrollado a partir del trabajo psicoanalítico. Un saludo grande y adiós.